colina canta el viento, historias de un tiempo lento, donde la vida y el aliento son regalos del momento. Y ahí está Antonio, con su voz de trueno, guiándonos por senderos buenos. Que la salud te acompañe, amigo, en cada paso, en cada abrigo, bajo el cielo, sobre el río. Que la salud te abrace contigo. La luna baila sobre el trigo, la estrella brilla en su abrigo. Un susurro en la bruma nos recuerda que todo suma. Que el bosque hable, que el mar te escuche, que la montaña te dé su luz. Antonio guía, faro en la noche, entre las sombras se encuentra tu cruz. Que la salud te acompañe, amigo, en cada paso, en cada abrigo, bajo el cielo, sobre el río. Que la salud te abrace contigo. El hombre es lo que come. Lucrecio, poeta y filósofo romano que vivió entre el 99 a.C. y el 55. Bienvenidos un martes más a Que la salud te acompañe. Soy Antonio Galdeano, farmacéutico y divulgador, @farmaciagaldeano en TikTok y en Instagram. Ruego que nos sigáis y nos veáis. Y hoy en este programa vamos a hablar sobre nutrición, sobre nuestro conocimiento sobre esta, sobre cómo afecta a nuestra salud, y vamos a tener en la entrevista a un especialista al que tengo un especial respeto y cariño, Juan Serrano Gandía, vicepresidente de SESMI, y en nuestra sección Destrozamitos os va a encantar la sorpresa que tenemos hoy. Comenzamos nuestro tercer episodio y nos vamos a enfocar también en la nutrición, porque, como bien decía Lucrecio, somos lo que comemos, y esto hablamos de 100 años antes de Cristo. Entonces ya tenían muy en cuenta que la alimentación era parte fundamental para la vida. Era una época también donde no había una excesiva cantidad de medicamentos al alcance de la mano que prolongaran la vida. Por lo tanto, lógicamente, el que tenía más acceso a mejor alimento conseguía que su vida fuera más próspera, longeva y con menos enfermedades. Y es aquí donde vamos. El conocimiento previo que ya teníamos y que hemos heredado, y que por el camino yo creo que se nos ha ido olvidando, dejándolo a la mano de que el medicamento nos cubra esa mala elección o ese mal conocimiento sobre qué comer, cuándo comerlo, cómo tratarlo y sobre todo cómo elegirlo. Por lo tanto lo tenían bastante más claro. Hoy en día esto se enturbia un poco con la posibilidad de todo el mundo de obtener comida, y que esta comida, debido a la industria, a los lobbies, enmascare qué es bueno, qué es malo, incluso que nos digan mensajes contradictorios o que cambian constantemente, donde no sabemos muy bien qué dieta tenemos, qué alimentos son, y nuestra cultura a partir de los nutrientes de estos alimentos no está muy clara. Por lo tanto, engañarnos es relativamente fácil. Junto con una legislación un poco ambigua en algunos aspectos, podemos dar algunos ejemplos como, bueno, hasta hace poquito la miel, que somos grandes productores en España, los apicultores españoles son de los mejores del mundo, si no los mejores, se han visto muy, muy fastidiados porque el etiquetado nunca les era fiel a la hora de decir de dónde procedían las mieles con las que competían. Teníamos la posibilidad de que con un solo 1% de una miel de española y el resto mieles de mala calidad pudieran decir que era una miel española. Por lo tanto, la legislación a veces no va de la mano con la protección de la calidad de los alimentos que tomamos.
Con esto quiero llegar al punto en el que no es culpa, no siempre es culpa, digámoslo así, de la elección del alimento, sino de que el acceso que tenemos a alimentos de calidad cada vez es peor y defendemos muy poco y se defiende muy poco a nivel político y legal los buenos alimentos que producimos a nivel local. Teniendo el suelo que tenemos en España, donde cae una semilla y crece un árbol, no como en otros países donde tienen que forzarlo mucho más y nos vemos a diario expuestos a que consumimos alimentos de países terceros donde tenemos producción del mismo alimento aquí con mejor calidad y probablemente dejando una huella de carbono mucho menor y menor contaminación. Por lo tanto, consejo que os doy: intentad siempre alimentaros con alimentos de proximidad y que sean estacionales. Es decir, intentad comer lo que en esa época se come. Es decir, no podemos comer mangos en diciembre, aunque técnicamente sí podemos, ya no solo por lo ecológico, sino porque probablemente nuestro organismo esté más adaptado a comer cosas de la zona donde nos criamos, donde evolutivamente hemos crecido, nuestras enzimas digestivas, nuestros procesos de gestión de los alimentos sean más se puedan adaptar más a las digestiones de alimentos de España, si eres de España, de tu zona, que probablemente a un alimento en el que nunca has probado y que genéticamente no estás predispuesto a poder digerirlo bien, aunque hay casos donde sorprende y somos muy adaptables, ¿no? Pero vemos a diario, casos en los que los pacientes muestran molestias digestivas que no van asociadas a una patología directa, y cuando les preguntamos qué comen nos dicen cosas que, pues bueno, comen cosas extrañas en la realidad o que no son muy comunes. En el momento que volvemos a lo normal, lo que hablamos de dieta mediterránea, como se entiende la dieta mediterránea de antaño, no la de ahora, porque el pan no es el mismo que comían nuestros abuelos. El aceite sí, ahí lo hemos salvado. Yo, además, que soy de Linares, sabemos que el aceite es algo que sí se protege y que sí que se tiene en valor, pero el resto de alimentos, exceptuando 2 o 3, pues bueno, los tomates en pocas ocasiones son españoles, la fruta es difícil encontrarla, las legumbres directamente no son españolas, cuando siempre hemos sido los mejores productores de legumbres. En España no hay legumbres, no hay leguminosas españolas casi. Pues claro, están sembradas con variedades que no son las propias de las que comían nuestros abuelos. ¿Y de dónde viene la genética que nosotros tenemos? De nuestros abuelos, de nuestro bisabuela y más atrás. Entonces, esa evolución en cuanto a la tolerabilidad de los alimentos que se come también se va legando a los siguientes en cuanto tenemos hijos y demás. Entonces, la tolerancia a ellos y la intolerancia aparecen debido a esto, está claro. Os lo llevo al mundo animal. Es poco probable que un mono que pueda estar en África tolere la alimentación que pueda llevar un mono de otro sitio. Y si la tolera es por adaptación o porque el propio alimento es muy similar, pero en cuanto le cambian la alimentación es muy probable que no tolere de manera eficiente. Pues algo así puede pasarnos a nosotros, por muy ovíparos que seamos. Pero no me desvío del tema, que yo hablo mucho. Hablamos de que para mantener una salud, para mantener equilibrio, homeostasis, que es la manera de decir equilibrio en el mundo, ¿no?, técnico sanitario, requerimos una alimentación equilibrada, no por tomar mucho de algo que consideramos o que hemos escrito o leído que es sano, vamos a tener mejor salud. El aceite de oliva debe estar en unas concentraciones muy ajustadas a nivel diario. ¿Por qué? Pues porque al final es una grasa que puede producir en dosis muy altas ciertos problemas, y con esto pasa con todo. Es decir, no podemos excedernos de carbohidratos, no nos podemos exceder de proteínas, no hay ningún alimento en el que no haya límite. Hay que basarse siempre en los requerimientos del paciente, en la carga y el gasto que tenga, y si tiene alguna patología, lógicamente. No podrá comer igual un niño de 3 años que un niño de 18, al igual que un paciente con diabetes tipo 2 o diabetes tipo 1 no podrá comer igual que alguien que no tenga ningún tipo de patología. Esto siempre ha tenido importancia, pero no se ha visto reflejado a nivel médico. Bueno, solo hay que ver desde cuándo hay nutricionistas titulados en los hospitales.
Y esto no tiene mucho tiempo, hace 30 o 40 años no lo había. De hecho, podríamos decir que hace 30 o 40 años es probable que no te dieran ni de comer en el hospital cuando uno estaba convaleciente, tendría que traerlo de su casa. Pero es que hoy en día seguimos viendo, por mala suerte, porque a mí personalmente me ha tocado estar, no personalmente yo, sino familiares, que a diario vemos en el hospital, cuando uno está ingresado, ciertos alimentos que se recomiendan o se dan directamente a pacientes que están enfermos, que no tienen mucho sentido. Dar a un paciente que está ingresado un paquete de galletas donde el porcentaje de salud ahí es cero, porque es básicamente carbohidrato ultraprocesado, nos hace ver que el control de la alimentación en el sitio donde más control debería haber, que es un hospital, en un ingreso, cuando alguien está siendo tratado para curar una patología o tratarla, no hay control, y no solo no hay control, sino que se va en contra de obra, que digamos, le estamos dando justo algo inflamatorio, algo que no va a tener una digestión relativa, o sea, buena, ni va a hacer que el valor nutricional de esa comida sea alto. Entonces, partimos de la base que estamos equivocados, aun habiendo hecho grandes mejoras, puesto que ya hoy en día los nutricionistas tienen peso en cuanto a los tratamientos, pero los tienen centrados en cuanto a los tratamientos más severos, cuando la realidad es que la prevención mejora mucho más la salud que el propio tratamiento. Yo, que recibo muchas consultas y tenemos muchos pacientes que, ya os digo, recibimos a diario, hacemos primero una criba, porque la realidad es que la salud comienza desde el descanso y desde la alimentación, como he dicho otras veces. Son los parámetros que más influyen y más impactan a lo largo de la vida, porque son las cosas que más vamos a hacer: comer y dormir. Entonces, el dormir es a base de rutina, descanso y hábitos. El comer inicia en la compra o en la adquisición de los alimentos que nos van a nutrir. Primero, que tengan calidad. Segundo, saber elegirlos. Pero también el saber elegirlos se va a basar también en el conocimiento que tengamos de cómo mezclarlos y qué proporciones vamos a necesitar para que sea equilibrado y no me genere un perjuicio el hecho de alimentarme. Como anécdota curiosa, nos ha pasado más de una vez en la farmacia de decirle si el paciente comía pescado. Mi farmacia está en la Sierra de Madrid, allí poco mar hay. Es cierto que tenemos ríos y la gente pesca, pero no suelen comer tampoco muchos peces de río. Pero bueno, mi pregunta siempre en los pacientes que vemos que su dieta no es lo más, por lo menos no lo parece, lo más equilibrado posible, le preguntábamos siempre: ¿comes pescado? Y la respuesta era sí, claro, 2 o 3 veces a la semana. Y cuando ya rasca un poquito más y le dice: ¿y qué tipo de pescado? Latas de atún, latas de sardina. Cuidado, las conservas no es que sean malas, pero tampoco son buenas en exceso. ¿Por qué? Pues porque para el propio proceso de conserva actualmente partimos de la base de que los propios envases de conserva en su zona interna tienen un plástico que probablemente migre. Entonces, a la larga le iremos viendo que esos plásticos que migran, pues bueno, buenos no serán. Es decir, pero es que partimos de otra base, es que muchos de ellos llevan conservantes. Y otra más, muchos de esos alimentos que van en conserva, como el atún, son animales que son muy grandes, mucha grasa y tienen metales pesados, por lo tanto no son muy recomendables su consumo en altas dosis. Entonces, considerar que ese alimento, que ya os he dicho que puede presentar ciertos problemas por el propio concepto de conservación y de procesamiento que tienen, pues no es la mejor opción a nivel nutricional, puesto que lo que te da por un lado te lo quita por otro. Además, partimos de la base que para obtener buena calidad en cuanto a los nutrientes que obtenemos, la oxidación pues en el caso del pescado, esos omegas que puedan llegar a tener, si la conserva no ha mantenido en buena calidad esos omegas, pues estarán oxidados, estarán enranciados y en muchos casos podremos tener más perjuicio que beneficio. Otra clave de esto es el conocimiento de cómo funciona nuestro organismo, de cuándo comer el qué, de por qué no puedo tener una ración del plato completo que me voy a comer y aparte comer pan y aparte comer, porque estamos sumando calorías o estamos sumando aportes que no están medidos porque no los contamos. Es decir, tenemos muy en mente que el plato tenemos que tener ciertos porcentajes de proteínas, de carbohidratos, de grasas, pero luego no contamos todas las que salen del plato. Es decir, pues bueno, voy a poner un platito fuera con
con pan, un platito fuera con tal, un platito fuera con tal, y eso no lo contabilizamos como lo que hemos comido. Entonces, si necesitamos equilibrio, es decir, hablamos siempre de un perfil en el que el paciente no esté en equilibrio, puesto que si alguien hace mucho deporte, que tiene requerimientos y quiere ponerlo fuera del plato, pero porque tiene un déficit, es decir, tiene una necesidad calórica superior, porque, bueno, pues porque su cuerpo le permite quemar 2000 y pico calorías por su gasto, pues no hay problema. Es una manera de tener esa energía extra que vamos a consumir a lo largo del día. En el caso de pacientes con obesidad o con algunos problemas, esa no contabilización de los nutrientes o de los alimentos que vamos a comer fuera del plato suele ser el problema que tienen a la hora de no adelgazo, como lo que me han dicho y no adelgazo. Pues come lo que nos has dicho porque contabiliza solo lo que hay en el plato. Entonces, mucho cuidado con el no contar con que los nutrientes de fuera del plato también cuentan. Y eso va en colación también con los que picotean entre comida y comida, que no contabilizan esas calorías y esas entran. Y la mayoría de las veces esas calorías son por ansiedad y esa ansiedad nos lleva siempre a carbohidratos, que son básicamente azúcares, porque esto lo hablaremos ahora. El no conocer la denominación de los alimentos o de lo que forma los alimentos para justificar que no los comes, que eso lo vemos a diario también. Porque cuando decimos que no comáis carbohidratos o los restringimos, hablamos de los azúcares en general, de los que saben dulce y los que no. El pan se considera carbohidrato porque viene de una harina. Por lo tanto, cuando uno dice no tomes azúcar, quiere decir no tomes carbohidratos en general, porque es una manera de llamar a los glúcidos, que son los carbohidratos que nos dan una energía de absorción rápida y de rápida quema, llamémoslo así, ¿no? Tiene muy poquita capacidad de acumulación, se acumula como glucógeno, pero tenemos muy poquita reserva de glucógeno. Y por eso cuando hay un exceso de carbohidrato y no lo quemamos, nuestro cuerpo ¿qué hace? Pues pensando en ahorrar, porque nuestro cuerpo se basa siempre en quemar y ahorrar. El ahorro para que mañana tengamos comida, porque no sabe si vamos a tener acceso a ella de nuevo, entonces busca la supervivencia, va al hígado y lo convierte en grasa, ¿vale? Para poder ser acumulada en grasa, porque nuestros depósitos de grasa son prácticamente infinitos. Ahí vemos pacientes que pueden pesar 200 y 300 kilos y ahí veis muy poquita probablemente glucógeno en esos cuerpos y mucha grasa. Entonces hay que tener en cuenta que estos carbohidratos no quemados se van a convertir en grasa si no los quemamos, como bien digo, y que esos carbohidratos o glúcidos básicamente es cierto que son indispensables para algunos procesos, lógicamente, los glucolípidos, es decir, la formación de tejidos, la formación de muchos transportadores requieren esa glucosa. No decimos que no haya que comer carbohidratos, hay que decir que hay que medirlos y saber qué son. Los glúcidos y los carbohidratos partimos desde que son las frutas, la verdura los tiene, en menos concentración, lógicamente, los panes, las harinas en general. Entonces, el propio azúcar de caña blanco, hay una muy buena, que es que mucha gente le decimos que baje los carbohidratos y nos dice, ¿y la cerveza? La cerveza es una bebida y es alcohol y no lo asocian a que es un carbohidrato. La cerveza y el vino son los carbohidratos que quizá van peor acompañados, porque son carbohidratos, están procesados y llevan alcohol. Imaginaos qué fiesta para nuestro organismo. Entonces, pues imaginaos, carbohidratos. Tenéis que conocer qué son, cuáles son, por qué tiene sentido en algunos casos disminuirlos y por qué además generan dependencia, tolerancia, aumento de dopamina. Entonces, por qué vamos siempre a ellos cuando tenemos ansiedad. Pero bueno, no vamos a hacer el programa denostando los carbohidratos, aunque yo no soy un gran defensor de ellos. Sabiendo que son interesantes, muy interesantes en la práctica deportiva, pero y bueno, y porque no todo el mundo tolera la restricción de carbohidratos, lógicamente. Los ácidos grasos, los lípidos, ¿no? Digámoslo así, también son muy interesantes. De hecho, son la base de nuestras neuronas, son las bases de nuestras membranas que hacen que funcionemos y que, sobre todo, que el agua que tengamos se mantenga donde debe estar. Porque, aunque somos todo agua, la grasa es la clave de la vida en sí. Entonces, estos lípidos, estas grasas, pueden ser mejores o peores. De mi punto de vista, las grasas animales son mucho más digeribles y son mucho más evolutivamente hechas para nosotros, aunque lógicamente las vegetales tienen un papel importante según la calidad que tengan y la dosis. La dosis es la clave dentro de la grasa. Ninguna grasa es buena en exceso
y hay grasas muy malas que ni en poca cantidad deben tomarse. Y en el mundo de la grasa yo tengo un buen dicho, pues sobre todo en el mundo de la complementación, ¿vale? Es mejor a veces no comprar una grasa mala que comprarla porque has leído que es buena. Quiere decir, si no voy a poder comprarme un omega 3 de calidad, donde sepa que no está oxidado, donde sepa que no tiene metales pesados, donde sepa que no hay calidad, no lo compres. Es preferible que te ahorres el dinero. Cómprate un buen pescado y te lo comes. Porque nutricionalmente va a ser mejor y con una grasa el cuerpo se puede intoxicar y puede generar problemas de inflamación y problemas a largo plazo. Mientras que con el resto de cosas es un poquito más difícil. Pero con la grasa hay que tener muchísimo cuidado. Mejor algo bueno. Mejor nada que algo bueno, perdón. Luego, lógicamente, las proteínas. En el mundo proteico, aquí ya está más el boom, ya los conocemos. Carne, pescado, hay proteínas vegetales también. Bueno, la proteína es estructuralmente la base. Requerimos una cantidad de proteínas diarias, nos las dan este tipo de alimentos. Ya el gusto de cada uno. Yo sí soy firme defensor de la proteína animal, pero es cierto que bueno, es respetable que cada uno pueda tomar la proteína donde le dé la gana. Pero es cierto que tenemos mejor, nos adaptamos más a esa digestión, exceptuando en casos patológicos donde bueno, hay gente que no tiene capacidad de digerir por déficit de enzimas o por problemas fisiológicos y tienen que recurrir a otro tipo de proteínas. Pero la realidad es que en un paciente sano lo lógico es que pueda tolerar cualquier tipo de proteína animal y es la que mayor valor nutricional le va a aportar. Luego, volvemos a la calidad. Hoy en día, la calidad dentro del mundo proteico, bueno, solo hay que ver criaderos de pollo, alimentaciones que le dan a los cerdos y cosas de estas. Es decir, el aumentar en volumen la producción hace que la calidad sea muy mala. Entonces, la calidad por delante siempre de la cantidad, puesto que a la larga esa mala calidad va a hacerse parte de ti si la comes. Entramos en el mundo, por ejemplo, del embutido. El embutido, si no ha estado curado y hecho en algo que no sea, es decir, sin conservante, no lo compréis. Es decir, jamón, lomo y 4 cosas más que se puedan comer, siempre pedir etiquetado. Del resto, bueno, el jamón York no existe. Cito a Boticaria García, que, bueno, es verdad. Es decir, el alimento del que tú no puedas decir de dónde viene ni qué parte del animal es, mejor no comerlo. Así que tened en cuenta esto. Una buena despensa y un buen frigorífico harán que vuestra vida sea más equilibrada. Tratad bien a los alimentos, comed bien, equilibrado y enseñádselo a vuestros hijos cuando lo consigáis. Es el mejor legado que le podéis dejar. Saber elegir los alimentos, saber cocinar los alimentos y saber comer los alimentos de manera adecuada. Es lo que seguramente haga que vuestra vida sea más equilibrada y más saludable, unido lógicamente a la actividad física y al descanso. Bueno, y ni que decir tiene, no quería que se me olvidara, que tenemos a muy buenos nutricionistas en España. Siempre que queráis información sobre nutrición, tenéis especialistas. Tenéis especialistas formados, tenéis especialistas que son sanitarios y tenéis especialistas que es muy probable que os vayan a ayudar a entender los alimentos. Es cierto que dentro de la rama de la nutrición hay diversos pensamientos y muchas veces chocan, es decir, pero si encontráis un gran profesional, un buen profesional, como en toda la rama sanitaria, utilizad esa opción de hablar con ellos, porque son los que más al día van a estar dentro de las novedades, de lo que se conoce, de lo que evoluciona en el mundo de la nutrición. De todas maneras, bueno, en segunda línea, llamémoslo así, a nivel nutrición, los farmacéuticos tenemos nuestra formación y cada vez estamos más especializados. De hecho, muchos farmacéuticos son nutricionistas también, ¿vale? Entonces, bueno, aquí estamos. Cualquier información sobre alimentación, sobre qué debo hacer, sobre algún plan, ahí tenéis a los nutricionistas y a los farmacéuticos nutricionistas. Hoy en nuestro programa, en nuestra sección de entrevistas, tengo el orgullo, el placer de presentaros a Juan Serrano Gandía, biólogo, divulgador especializado en bioquímica y biología molecular, autor de libros como Cáncer, un enfoque biológico y Poder Anticáncer, director de formación y proyectos en Intersa Labs, vicepresidente de la Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa, SESMI,
y yo remarcaría científico. Ha dedicado su carrera, su trayectoria a estudiar los modelos para integrar desde la evidencia científica, que esto es importante decirlo y lo vamos a ver, la medicina clásica con la natural, con la integrativa. Hola Juan. Antonio, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, el honor y el orgullo es para mí el poder participar en tu podcast y te felicito también, por supuesto, por tu iniciativa y ya sabes también el gran cariño personal y profesional que te tengo. Pues a ver, para mí, como he dicho antes, es un honor y un orgullo tenerlo aquí, porque para mí realmente, en base a lo que yo me dedico, aparte de ser farmacéutico, él es un referente, él ha sido un pionero en esto de ver el 360 de la salud, porque al final es el enfoque total, el enfoque desde una visión que yo creo que es más clásica de lo que creemos. La gente cree que esto es moderno, pero yo creo que es lo más básico de la salud. Siempre al ser humano se le ha visto desde todos los ángulos. Y ahora, como nos hemos especializado en todo, pues cada uno ve su parcelita. Y en esto Juan ha sido un visionario y un investigador en cuanto a ayudar en todo lo que rodea a la patología y a las enfermedades. Eh, una pregunta que te tengo, que yo creo que es muy interesante, que es que nos definas desde tu punto de vista, porque la perspectiva yo creo que lo es todo en la vida, ¿qué es la medicina integrativa para ti, Juan? Bueno, agradezco mucho tus palabras y sí que es cierto que he tenido el privilegio y también la responsabilidad de estar en primera línea, ¿no? En esto que se llama la medicina integrativa y con la pregunta que me haces, ¿no? Bueno, bajo mi punto de vista, bueno, y no tanto bajo mi punto de vista, hay una definición que hicieron, bueno, es un concepto que proviene desde los Estados Unidos, ¿no? Ellos fue la misma presión social, la misma presión del paciente que buscaban algo más allá, ¿no? Que una práctica médica que es muy potente, como luego veremos, pero que tenía sus carencias, tenía sus fallos, entonces buscaban otras cosas, ¿no? Entonces pusieron el ojo en las medicinas tradicionales y esa misma presión al ver el gobierno que cada vez había más gente, pues se dedicó a investigarla y a dedicarle fondos para ver qué es lo que ocurría, ¿no? Y de ahí surgió este movimiento que es la medicina integrativa. Yo que viví desde la década de los 90, ¿no? Un poquito el paso que fue desde la medicina mal llamada alternativa a una medicina biológica, a lo que hoy es la medicina integrativa. Entonces, ese paso que lo viví bien y es muy interesante, ¿no? Porque cuando recurres un poquito a la historia, aunque sea cortita, pues siempre te da mucho más perspectiva. Dicho esto, que es un modelo que procede de la década de los 90, un modelo norteamericano, para mí se fundamenta en dos aspectos principales. Uno, y yo soy muy cuidadoso con las definiciones, ¿no? Ya acabo de comentar, bajo mi punto de vista, ¿no? Las mal llamadas medicinas alternativas. No creo que pueda haber una alternativa, por ejemplo, a una cirugía cuando proceda, ¿no? O sea, que no creo que proceda el Reiki a una cirugía de un cáncer de páncreas operable, ¿no? A lo mejor sí que el Reiki podría ser una alternativa a una quimioterapia en un paciente terminal, ¿no? Pero ya no con un propósito curativo. Es decir, que hay tantos matices que habría que hablar. Pero lo que queda claro es que el primer pilar que define, bajo mi punto de vista, la medicina integrativa es que es una medicina que complementa a la medicina convencional, es decir, es el uso de aquellas prácticas complementarias y no convencionales, junto con aquellas que todos conocemos, como la medicina científica o convencional, amparadas en criterios de calidad, de seguridad y de eficacia. Ese es el punto número uno. Y el punto número dos, que para mí que también es un punto crítico, es que la medicina integrativa se fundamenta en la dimensionalidad del ser humano. Es decir, atiende no únicamente aspectos físicos, sino que atiende aspectos físicos, biológicos,
psicológicos, emocionales, esenciales, trascendentes, sociales, laborales, es decir, todo cabe. Por tanto, se centra más en un modelo de salud que en un modelo de enfermedad. Habida cuenta de que ambos modelos son muy importantes en sus correspondientes contextos. Ajá. Sí, la clave es lo que tú dices al final. Hay que ser muy fino en la definición para que no se malinterprete y te lleven donde el que quiera atacarnos en este mundo de ataques te Correcto. arrincone con una mala definición no dada, ¿no? Y esto que insinuamos pero no decimos, que es los que atacan, los que atacan el desconocimiento en muchos casos, porque el no rascar y profundizar en los temas hace que te vean como enemigo en vez de como aliado, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti a lo largo de tu carrera? Pues claro, divulgar, profundizar y al final ser bandera de esta medicina integrativa con los profesionales sanitarios clásicos, llamémoslo así, a la hora de que tú tratas pacientes o ayudas a tratar pacientes. Entonces, entiendo que habrás vivido momentos complejos en los que te ha podido incluso afectar, ¿no? Bueno, afectar, o sea, la verdad es que a mí personalmente, afectar no, ¿no? Eso sí que es cierto que viví o sea, los comienzos, ¿no? En la década de los 90, como antes te comentaba. Y fue un momento donde ese tipo de prácticas no había casi que ningún problema con ellas, ¿no? Casi nadie se metía. Quizás pues porque eran un tanto incipientes, aunque se hacía uso de la medicina tradicional, ¿no? Ujú. Esto de la medicina china, Sí. Ayurveda, la acupuntura, es decir, por cierto, mucho más ancestrales que la medicina occidental. Por tanto, únicamente por eso yo creo que hay que mantenerles un respeto, ¿no? Eh, Hace un tiempo hablando de esto, si me permites, tuve una discusión, ¿no? En los medios de comunicación con un líder de opinión, que es así como se llaman, muy convencional, que todo lo que un nutricionista, ya creo que doy pistas y digo que sale mucho en los medios de comunicación y que todo lo que huele a cúrcuma, todo lo que huele a complemento alimenticio, todo es malo y todo se fundamenta con la legislación y con tal, ¿no? Acerca del propóleo que no servía para nada. Entonces, un poco la, la primera respuesta que le hice fue, hombre, yo creo que deberías de tenerle un mínimo respeto a una sustancia que aparece con el nombre de cera negra en el papiro de Ebers, que es el primer papiro, el primer tratado médico farmacéutico en la humanidad 1600 antes de Cristo. Bueno, no sé, parece que ahora, ¿no? Cuanto menos un respeto, cuanto menos un Sin respeto. duda, sin duda. Eh, Contestando a tu pregunta, yo intento estar siempre un poco en el miedo, ¿no? Ahí, no, en el medio, en el medio. En el medio. Ahí intento el no irme de la olla. De hecho, ha habido aspectos que soy muy crítico, tanto con aspectos convencionales como con aquellos colectivos que no lo son, pero que quizás lateralizan mucho. Para mí el peligro es cuando se lateraliza en exceso, hacia un sentido o O hacia hacia el otro. otro. Es decir, el excesivamente cientifista, que no existe otra cosa que lo que actualmente podamos ver o pesar y tal, porque en la historia el método científico, pues lo que ayer no era, hoy es, ¿no? Y también con aquellas visiones del tipo de, bueno, en cuanto seas consciente de que tienes un conflicto emocional, ejemplo, ¿no? Pues entonces ya has curado el tumor. Siendo muy importante la dimensión mental y emocional, yo creo que es caer en un error, despreciar otras vías otras vías de acción. Creo que Sí. se entiende bien, ¿no? O pensar que un único remedio va a ser el La paradigma, panacea. la panacea universal de que todo lo cura y tú bien lo sabes, ¿no? Entonces, como he estado más o menos en el medio y mi convicción científica es que o sea, desde mi desconocimiento,
pero quiero conocer y quiero saber, y hay cosas que me cuadran y cosas que no me cuadran, pues en aquello que me cuadra, pues es cuando lo defiendo, ¿no? Entonces, suelo tener un pie en la parte convencional y un pie en la parte no convencional. Entonces, en ese equilibrio, pues al menos de momento las cosas pues han ido bien. He publicado libros complejos, complicados y la verdad es que nunca he tenido eh, ningún tipo de problema en el sentido de que intento moverme por aquellos terrenos que considero que son más adecuados, ¿no? Has dicho Eh, algo que me ha parecido muy interesante, que es, me muevo a veces en mi propio desconocimiento, y yo creo que esa es la clave. El que más critica o se va para un lado u otro suele ser el que cree que sabe todo. Cuando estamos en un campo en el que lo más fácil es que cuanto más sabes, más te das cuenta que sabes poco. Entonces, y yo creo que esa es la clave, la anchura de miras, ¿no? El poder escuchar, ver, probar, no decir no asumiendo que no funciona o que no vale porque no está escrito. Porque como tú bien dices, lo que hoy es, mañana no es y al revés en la ciencia. Así es. Al respecto, te podría poner un ejemplo, ¿no? Y es por ejemplo, cuando acompaño a un paciente oncológico y le comento, desde la oncología integrativa, yo creo que podemos plantear esta estrategia. Lo correcto es que lo comentes con tu oncólogo para que sea consciente, porque hay estadísticas que hablan de que en torno al 80% de pacientes oncológicos no le comentan a sus oncólogos de que están realizando cosas que no son convencionales. Y creo que es un error. Digo, ante esto, y además te lo voy a documentar como te lo planteo. Entonces, voy con mucho cuidado con aquellas cosas que sé que le chirrían a los oncólogos y voy con mucho cuidado con un tema y es la interacción con los fármacos, ¿no? Y les digo, si no comentas nada, pues eres libre de hacer lo que quieras. Y si lo comentas, es muy posible que el oncólogo que te comente que no hagas nada, ¿no? Entonces, te comento esto porque hablo de oncólogo, que hablo de oncología y además cada vez hay gente más abierta y me estoy encontrando con cada vez gente más abierta y más permisiva, y también entiendo que muchos oncólogos igual tendrán experiencias no positivas con el uso de ese tipo de terapias y por tanto hacen como una medicina un tanto más defensiva, que también lo entiendo, ¿no? Pero comento esto porque digo, bueno, si te comentan que no hagas nada de aquello que te planteo, que creo que está bien planteado, especialmente en temas de seguridad, al menos que te digan por qué. Claro, la argumentación del no. Claro, y tienes mi teléfono, o sea, y tiene mi teléfono, o sea, me puedo tomar un café con él que pagar el café yo. No hay ningún problema. Hasta ahora nunca nadie me ha llamado. Y si te dice que no por desconocimiento, hombre, es una pena. Yo cuando llego a este punto, la verdad es que pues siempre lo he tenido muy claro. Digo, mira, yo creo que la prioridad es lo que te comente el oncólogo. A mí siempre me vas a tener a tu lado, ¿no? Pero hay momentos donde creo, o casi siempre, la estrategia planteada por un oncólogo es la que tiene que predominar, ¿no? Bueno, y te hablo de aspectos de patologías duras como es el cáncer, pero que a partir de aquí podríamos hablar de otro tipo de patologías que bueno, pues que en el día a día, ¿no? Pero que es eso, ¿no? De que hay veces que desde el desconocimiento se dice que no porque son terapias que en el fondo chirrían. Antes, cuando me has preguntado que he respondido cosas, pero creo que no he ido al punto principal. ¿Por qué no es bien recibido? Bueno, porque la práctica académica se centra mucho con la enfermedad en el síntoma, es muy mecanicista. Se basa en protocolos todo el rato. Claro, ha dado buenos rendimientos. Y aquello que es más ancestral o que no es ancestral, pero que no entra dentro de estas guías, de estos protocolos, pues que no es bien recibido. Y luego es curioso porque antiguamente habían másters de homeopatía, medicina naturista, y muchos de ellos se han quitado, ¿no? Entonces, claro, dices, bueno, justamente ahí en la libertad de cátedras es donde se debería de
decir, bueno, si el máster si tiene calidad, que vaya hacia adelante, y luego, o sea, cada médico, cada terapeuta que sea capaz de discernir si eso es correcto o si eso no es correcto. Y luego también hay otro punto, bueno, hay lobbies que tampoco les interesa mucho todo esto. Tú como farmacéutico y con Lo has clavado ahí. Yo creo bien, que hablamos mucho en este programa de lobbies. Al final, claro, yo creo en que esa es primera la línea, clave. ¿no? Algún premio Nobel ha dicho, dice, bueno, hombre, interesa la enfermedad. Bueno, no vamos ahora a descubrir que el lobby farmacéutico, que hace mucho bien, evidentemente, Ujú, pero que también en el fondo hay un accionariado y mueve, es uno de los poderes más importantes que hay en el mundo. No sé, no es, que no es por comparar, pero es del mismo modo que el lobby de las armas, pues siempre ujú, está en el punto de mira. Ahora mismo, por ejemplo, que estamos con muchos conflictos, ¿no? ujú. Es complicado de separar. Entonces, bueno, sí, en cierta manera se puede decir que, bueno, como dijo el premio Nobel de que interesa la enfermedad, pues bueno, aquellos aspectos preventivos que no te conduzcan a... Y además interesa más la enfermedad crónica que aguda. Crónica, claro, es la que mantiene el Claro, sistema. nos interesa, bueno, España es el el país de Europa y no sé si el mundo, como ya sabes, que más benzos, que más ansiolíticos tranquilizantes consume. Sí, sí, así Que por es. cierto, es una de las causas de mayor prevalencia, junto con la longevidad que hay en nuestro país, de patologías neurodegenerativas, ¿no? Entonces, Ujú. claro, si antiguamente un paciente con 280 de colesterol total, pues ya a partir de ahí está enfermo, ahora está enfermo a partir de 200. O sea, todo ese margen de 200 a 280 pues se tiene que medicalizar y por tanto, bueno, en fin. Y luego también yo creo que habría que poner también un poquito el dedo en los medios de comunicación, ¿no? Ujú. En el sentido de que hay veces que son correas de transmisión, y por lo que puedo apreciar en los programas de televisión y demás, eh, en muchos casos desconocen, o sea, que hablan por lo que hablan y caen en simplicismos, ¿no? Y yo creo que eso también hay que tenerlo, habría que tenerlo muy en cuenta. Por eso he sido o intento ser bastante contundente cuando utilizo los términos medicina alternativa, medicina convencional o no convencional, medicina complementaria, Ujú. medicina integrativa. Es decir, si hablamos de una medicina integrativa, estamos hablando de sumar, nunca de De restar. todo. Eso es. A la gente que me pide consejo de cáncer y dice, si es que o sea, yo soy el mejor amigo del oncólogo, si es que, o sea, mi labor en esta fase, por ejemplo, que estás con la quimioterapia, es que tu oncólogo finalice la quimioterapia. O sea, que no tenga parones por bajones de defensas, de recuento, de glóbulos rojos o blancos y demás, ¿no? Sino que te pueda apoyar para que acabes con el proceso que ahora mismo, por ejemplo, es prioritario. Ujú. Eh, entonces, es decir, esta guerra que se crea, no, eso no, porque eso es malo, porque eso mata. Yo creo que tiene tanto matiz como tú, como bien sabes. Sí, sí. De hecho, fíjate, una de las preguntas que te voy a hacer ahora es de cómo elegiste y cómo llegaste a la medicina integrativa. Pero antes de que me la conteste, yo te voy a contar lo que me hizo a mí no llegar a la medicina integrativa como tal, sino tener una visión de la medicina como algo por descubrir constantemente. Mi padre es ginecólogo, ecografista, especialista. Y él se especializó en la ecografía en el momento que el Doppler, que lo que es el sonar como tal, a nivel Ujú. médico, todavía no se había, no se había instaurado, no tenía una base científica muy sólida. Y lo veían con cierto, no confiaba mucho en ella. Había pues voces que decían que sí, otras que no era muy bueno, que tal, que cual. Mi padre vio que ahí solo había ventaja y que había pocos problemas y dijo, este es el camino. Mi padre ya jubilado de la pública pero trabajando en privada sigue haciendo ecografía ya 5D, ya no van a sacar más dimensiones de las que puedan y se ríe de aquello.
diciendo que gracias a un acto de valentía y de simplemente escuchar, probar y ver que ahí no pasaba nada, se adelantó muchos años a todos los demás. Y claro, a mí eso, no directa, pero indirectamente me dio un gran mensaje. No creas que lo sabes todo, prueba, estudia, saca tus opiniones y elige. Y yo creo que esto es parte de la medicina integrativa como tal. El saber, primero prueba, primero no digas no, es decir, escucha. Muchas veces también tendemos a pensar que como dicen, eso es placebo. Dice, yo estoy aquí para ayudar al paciente, sea placebo o no. Si mi palabra le ayuda, bienvenida sea la palabra. ¿Quién soy yo para negarle eso? Pero lo mismo con el resto de cosas porque yo creo sinceramente que tenemos mucho que ver y todavía no somos capaces de verlo. Entonces, ahora te voy a hacer la pregunta. ¿Cómo llegaste a este punto donde tu vida se ha centrado en esto? ¿Qué te hizo Pues yo llegar a te esto? digo, de hecho, el lugar de la ciencia es donde aparece la incertidumbre, ¿no? Entonces, hemos de salir hemos de salir del armario y justamente, oye, arriesgar, ¿no? Yo siempre comento, ¿no? Estos divulgadores, ¿no? Que dicen, no, es que la cúrcuma, no sé, pues lo que sea, no, porque tal, porque según las agencias que regulan, que tal. Digo, si es que hay gente que, oye, que es muy lícito, ¿no? Y son divulgadores que no científicos. A cojón visto macho, perdón. No sé si esto se permite o no en tu radio. Pero, Totalmente. claro, lo bueno es verlo antes de que nazca. Y ese es el riesgo. Y luego que se pueda comprobar o hacer hipótesis arriesgadas, que así es como la ciencia ha avanzado, cuando haces hipótesis arriesgadas. Lo que pasa es que luego hay que demostrarlo. ¿Cómo comienzo yo aquí? Bueno, yo acabo la carrera, inicio mi carrera como biólogo analista en un importante centro de oncología convencional en Valencia, concretamente en el Ivo. Bueno, por tanto, el modelo que yo únicamente conocía era el modelo científico, ¿no? Las guías, protocolos y demás, lo que había en En aquel momento. en aquella época, que bueno, que en tema de cáncer ya empezamos un poquito con la hormonoterapia, pero vamos, no había ninguna terapia biológica ni nada de nada. A Entonces, castañazo con el cisplatino. y además pillé la época de quimioterapia a altas dosis, es decir, castañazos, es decir, hasta que dos biólogos del cáncer, no en Valencia, sino en un congreso en Hawái, dijeron, oye, ya está bien de tanto castañazo con la quimio, aquí lo que hay que hacer es mirar hacia adentro y ver dónde ¿Dónde está falla el problema? a Claro. nivel íntimo, que fueron únicamente que a nivel íntimo, muy importante, aquello ya marcó un hito con Hanahan y Weinberg, ¿no? Lo que la verdad que luego también, claro, mi línea de trabajo es decir, actualmente, y me estoy desviando de tu pregunta, pero Nada, también es nada. importante, Desvíate ¿no? lo que tú quieras, Juan. Es decir, actualmente la biología de sistemas o integrativa basada en las ciencias ómicas está dando saltos importantísimos, como lo está dando también la inteligencia artificial. Por tanto, las capas del ser humano, desde el atómico, esto molecular, celular, histológico, orgánico, social, ecológico, están perfectamente interrelacionadas, ¿no? Por tanto, yo creo que cualquier patología tienes la tara en cualquiera de estos Esos sitios niveles. y son los niveles que hay que contemplar. Bueno, pues cuando acabé con... mi madre trabajaba como auxiliar en un hospital que había al lado, es un hospital, el Hospital La Fe de Valencia, que es un referente, ¿no? Y además trabajaba en un departamento de radioterapia. Bueno, estando un día pipeteando, me comentó, oye, mira, que en una revisión tal me han detectado un bultito, bueno, ese bultito que lo manejamos en el Ivo, y ese bultito fue un cáncer ductal infiltrante que se manejó en el Ivo como se manejaba con aquella época, ¿no? Bueno, pocos años después salí del Ivo y entré
en el mal llamado mundo de las medicinas alternativas, y ahí conocí, y lo quiero nombrar, ¿no?, al doctor Arturo Gavilá, que ya empezaba a practicar la medicina biológica, es decir, fue el salto desde la medicina naturista y naturopatía hacia un modelo donde yo ahora, cuando colaboro con muchos cursos de docencia con el doctor Arturo Birne, que ha sido el padre de todos los médicos biológicos, de toda la gente que trabajamos con la medicina biológica, ya se empezó a hablar de la homeostasis, de aspectos de detoxificación, de microbiota, de pH, ¿no? Todos esos modelos que fue un punto de inflexión, porque se pasaba del tema más hipocrático, ¿no?, de los clásicos naturistas, a un lenguaje un poco más fisiológico o fisiopatológico, que además se aproximaba más al modelo médico. Para mí, aquel fue un paso importante previo al paso a la medicina integrativa. Total, manejamos a mi madre con este compañero de forma complementaria, paralela a cómo se tenía desde otro punto de vista, con herramientas no convencionales. Y a raíz de ahí empecé a investigar. Fui el primer autor que junto con mi amiga Alegría Montoro propuse. Bueno, fui el primer autor que publicó sobre la acción antitumoral del propóleo. Aquí en España, año 99 más o menos, ¿no? Y luego propuse también con el Hospital La Fe el estudio con mi querida amiga Alegría Montoro del propóleo como radioprotector, que luego eso que derivó con muchísimos estudios científicos, ¿vale? A raíz de ahí, pues empecé a plantearme publicar el primer libro, y la espoleta fue pues conocer al doctor Joan Vidal Llobé del Centro COAB en Barcelona, al que considero uno de los grandes maestros en oncología integrativa, que fue el que ya me apuntaló el modelo que yo consideraba que es el modelo el cual el ser humano se apuntala en estas dimensiones, ¿no? Por tanto, una enfermedad tan compleja y tan multifactorial como el cáncer no se debe de apoyar únicamente que en la dimensión física, que aun siendo posiblemente la más importante, que es la que practican los oncólogos, no se puede prescindir de la complejidad del ser humano cuando te enfrentas a una circunstancia tan compleja y tan vital como el que tengas un cáncer. Y a partir de ahí fue cuando publiqué mi primer libro. De ahí ya pues pasé al segundo, ya con Pay 2 con Planeta, con lo cual estos ya te ponen en el candelero, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, apareció SESMI y aparecieron muchas cosas, el trabajar también con una empresa líder como Intersalabs, ¿no? Que líder con propóleo, que también pues te permite indagar con muchas cosas, pues todo una serie de factores que multifactorialmente pues me van haciendo que día a día vaya asentando cada vez más las bases de lo que considero los correctos y adecuados modelos de salud. Genial. Una cosa de uno de tus libros, en el cual yo estoy muy de acuerdo y yo hablo mucho de ello también, y lo he escuchado luego porque el tema de la inflamación, que puesto a esto de la patología y demás, para ti es el asesino silencioso, ¿no? En general lo es, pero se ha tratado la inflamación como un síntoma y no como una enfermedad. Y no sé a quién le escuché que era la evolución de la medicina se basaría en el momento en el que la inflamación fuera la enfermedad y no un síntoma solo. Háblanos un poco, puesto que tú lo has puesto como el asesino silencioso, que lo es, puesto que la inflamación en sí es un mecanismo de reparación que cuando se le va de las manos al organismo se convierte en esto. Pero háblanos un poquito más, tú que te dedicas a controlarla. Sí, bueno, o sea, que más que hablar, más que ser pionero en decir que
que es el asesino silencioso, lo que hago, hombre, a cada cosa hay que darle lo que es, ¿no? En la portada de la revista Time del año 2004 apareció en inglés como el asesino silencioso, la inflamación celular como el asesino silencioso. Y de hecho es así. Ya voy por la cuarta, quinta edición que dirijo un curso sobre cómo abordar la inflamación sistémica de bajo grado desde la medicina integrativa. Antonio, la inflamación celular, asesino silencioso, inflamación silente, inflamación crónica de bajo grado, inflamación sistémica de bajo grado, es la condición fisiopatológica posiblemente más determinante, causa de la inmensa mayoría de las condiciones patológicas más prevalentes en la actualidad, especialmente de tipo no infeccioso. Enfermedades crónicas no transmisibles, que es como se llaman, es decir, después detrás de patologías oncológicas, cardiovasculares, autoinmunes, reumáticas, endocrinas, muy probablemente se esconda esta condición de la inflamación silenciosa. ¿Qué es, en síntesis? Bueno, esto es como el estrés, ¿no? Cuando preguntamos en nuestros cursos, Antonio, ¿no? Oye, ¿el estrés es malo o es bueno? Hombre, pues depende. El estrés agudo, el euestrés es perfectamente bueno, porque si no, no podríamos avanzar sin estrés porque no iríamos cara adelante. Sin embargo, cuando hablamos de un estrés crónico, de un diestrés, pues es perjudicial porque nos conduce a muchas disfunciones, ¿no? Lo mismo ocurre con la inflamación. ¿La inflamación es buena o es mala? Es totalmente buena. O sea, la inflamación existe en el ser humano como un recurso fisiológico para poder reparar un daño, una injuria. Si no hay inflamación, no hay reparación. Por tanto, el fin último de reparar una injuria, un daño, es reparar. Y para reparar necesitamos inflamar en un proceso equilibrado, controlado, bla, 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 bla. Es decir, es un ciclo circadiano. Es que al final es todo lo mismo. Es un ciclo circadiano de que inflamo y resuelvo. ¿Resuelvo por qué? Por dos motivos. Uno, porque el daño causado cesa. Y dos, porque tengo todos los mecanismos internos para poder reparar ese daño. Es que tú lo haces muy bien siempre. Es que tú, cuando hablas de cualquier aspecto, en el fondo hablas de varios elementos que se correlacionan. Yo, ¿no? Cuando intentas divulgar cómo puedes ayudar a tu gente a resolver, ¿no? cualquier disfunción. Yo me considero un biólogo de red. Apuesto por una biología de red y de sistemas, y sobre eso una medicina en red, o una medicina de sistemas, o una medicina integrativa. Si cesa el daño, una parte, ese daño cesa, y por otra yo cuento con todos los elementos de reparación, la inflamación se resuelve y por tanto no tengo ningún problema. ¿Qué es lo que ocurre? Que el daño que no cesa, es decir, hay veces que, por ejemplo, y hay estudios que hablan de que, por ejemplo, una gingivitis te puede ocasionar un daño cardiovascular. Uh-huh. Y dos, aquí ya entramos con los cofactores que nos hacen falta para poder este proyecto, que lo fundamentas también muchísimo con la nutrición. No es lo mismo la nutrición actual que la nutrición de hace más de 100 años. O sea, los alimentos, ¿no? Y únicamente que un dato. El ratio ideal que tenemos que incorporar mediante los alimentos de omega 6 con respecto a omega 3 en base al hombre primitivo, porque nuestra fisiología es la del hombre primitivo, es un ratio que oscila entre un 2,1 y 4,1, es decir, 2 partes de omega 6 por una parte de omega 3, o 4 partes de omega 6 por una parte de omega 3.
actualmente estamos en ratios muy por encima de un 25:1. Estamos en condición proinflamatoria. ¿Qué es lo que ocurre? Que el cuerpo para poder resolver la inflamación necesita recursos. Entre los principales recursos que precisa son series de ácidos grasos, especialmente el EPA y el DHA, que provienen de esos omega 3 para formar solvinas, maresinas, o sea, todos los mediadores biológicos que dan orden al cuerpo de que tiene que cesar la inflamación. Si yo no dispongo de cantidades de omega 3 en cuanto a EPA y a DHA, porque mi alimentación que no lo incorporo, porque ahora estoy metiendo un montón de omega 6 de alimento procesado. No Claro. tengo suficiente complejo B, no tengo magnesio, no tengo. Pues entonces mi cuerpo, mi red no tiene la suficiente fuerza para poder resolver todo el tema. Y aquí yo creo que hay una de las claves que nos suele enfrentar con la medicina convencional. Yo por lo menos esto lo tengo muy claro cuando hago algún tipo de debate. Oiga, es que el omega 3 no te va a curar una enfermedad cardiovascular. Lo que pasa es que el omega 3 te hace falta para que tu cuerpo pueda fortalecer esa red de forma que la enfermedad cardiovascular o no aparezca o Claro. no progrese. Es el La término, prevención. Claro, es claro, que es la clave. o incluso la terapéutica. Es que Sí, claro. es que la terapéutica al final va a ir también en línea que hace falta un fármaco puntualmente, perfecto, para eso están. Pero bueno, no desprecies otras cosas, al revés, mételo como coadyuvante porque lo que interesa es que el paciente al final resuelva su cuadro. Resuelvan ya. Ujú. Sí, sí, no, tal cual, ¿eh? Además, nosotros en Oficina de Farmacia, que además es un campo en el cual parece que esto va creciendo, el conocimiento de estas terapias. Bueno, no es que no son terapias, es que es la realidad. Si es que nos vamos a que esto está en los libros, lo hemos estudiado y lo hemos dejado de utilizar porque lo hemos cambiado por medicamentos. A mí me hace mucha gracia porque, compañeros, ya sabes que a mí me encanta todos estos temas, que yo hago mis protocolos, que intentamos que esto sea más importante o igual que el tratamiento, sobre todo antes de que llegue la patología, que es la Lo sé. preventiva. Explicarle a un compañero que esto está en los libros de bioquímica de primero de carrera y que lo ha leído y estudiado y simplemente no se le ha prestado atención y se le ha puesto, es sorprendente. Pero ya cuando te lo llevas al siguiente nivel, cuando lees y ves la cantidad de medicamentos que hemos estudiado, la mayoría de ellos ya están en desuso. Y lo que sí que ha quedado es lo que no nos han enseñado del todo bien. Cómo elegir bien un complemento, cómo se combina con una sal, cuándo hay que darlo, cuándo no. Es decir, es absolutamente de locos. Entonces, y ahí va otra de las preguntas que te hago. ¿Cómo ves tú la evolución de los profesionales sanitarios en cuanto a esta especialización? Yo sí voy viendo, y mira que yo trato con mucha gente que bueno, delegados de venta y demás, que son los que están a pie de calle ahí peleándose y nos dicen, está fatal, no quieren. Pero yo sí lo veo, yo cada día veo más compañeros, sobre todo jóvenes, que intentan estar más en pos del tratamiento preventivo y combinatorio de lo que nos han informado. ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, yo siempre, como tú, el vaso medio lleno. Y de hecho, en mi experiencia personal como docente de muchos cursos de experto, algún máster y demás, incluso en lo que aprecio, por ejemplo, en los congresos de esto de SESMI, que por cierto que ahora lo vamos a hacer en Bilbao el próximo mes de noviembre, veo cada vez más compañeros, claro, por ejemplo, un congreso pues siempre van compañeros de la sociedad, ¿no? Pero cada vez veo que vienen más compañeros de la convencional que han oído y que cuando entran, que incluso hay comentarios que dicen, yo que soy, no sé, por ejemplo, cardiólogo, endocrino, internista, esto lo he oído de gente que ha venido que no conocían. Cuando me meto en la sala, en una mesa redonda, dice, lo que oigo, yo no sé si estoy en un congreso convencional o estoy en un congreso de integrativa. Para mí eso es un piropo importante, ¿no? Y dos, en los cursos en los que participo como docente, máster y demás, en este último que he hecho, de
en el mes de julio, tanto en Madrid como en Barcelona presencial, vamos muchísimos compañeros de la convencional, casi todos, es decir, cuando hablas con ellos, mejor tomas café o comes con ellos, odontólogos, también de todas las especialidades, que están entrando porque han oído y quieren conocer. Claro, y quieren conocer porque quizás o se quedan cortos con lo que han conocido, pero la base sí, pero la base está ahí, ¿no? Y entonces, claro, que te digo yo, pero ¿por qué no se le da a esto un rango académico? Yo creo que con el tiempo se dará. Porque ahora parece como que haya algunos coletazos, ¿no? Por quien sea, por algún lobby o por... Es volver otra vez a la pregunta anterior. Sí, en el fondo, volvemos a lo mismo, sí. se pone mucha traba a que esto forme parte. Yo, por ejemplo, di una charla sobre evidencia científica en oncología integrativa en el Colegio de Médicos de Madrid. Y, bueno, y no sé cómo sentaría, ¿no? Pero por lo menos se hizo, por lo menos se hizo, ¿no? Ya se hizo y vas entrando, por tanto, que me enrollo mucho ante la pregunta que me haces. Cada vez se evidencia mayor interés por parte de muchos profesionales de la medicina, perdona, de la medicina, enfermería, farmacia. Sí, de todas las especialidades sanitarias, claro. De los sanitarios que quieren tender puentes y lo más importante, y es que además, y como tiene que ser, no por renunciar a lo que ya tienen, porque lo que tienen es la base de todo, sino para emplear otro lenguaje que desconocían y que entienden, que complementan, que suman en beneficio del paciente y en beneficio intelectual para cada uno aquello que hasta ahora ha conocido, ¿no? ¿Cuántos compañeros han comenzado a esto porque han tenido una patología que no han resuelto desde la medicina convencional y por tanto han hecho una pequeña incursión y al ver el resultado han querido incursionar más? Tengo compañeros que trabajan en un rango hospitalario y dice, oye, hay técnicas ambiciosas propias de la medicina integrativa y yo tengo algún jefe de servicio que hasta hace poco rajaba bastante de esto y sin embargo lo tengo encantado con algún tipo de práctica. Pues perfecto. Lo que hay que hacer es que este jefe de servicio, como líder de opinión, lo que tiene que hacer es, entre comillas, con cariño, salir del armario y decir, oiga, cuanto menos vamos a investigar, vamos a darle a esta gente la oportunidad para que demuestren y por ver. Y eso pasa, por eso yo me empeño mucho, especialmente con mis compañeros de sociedad, de que, y de hecho tenemos una revista, hay que publicar, porque aunque el método científico no es, o sea, la medicina integrativa le cuesta, por su complejidad, le cuesta atender a la idiosincrasia que tiene el actual método científico, como los metaanálisis, revisiones sistemáticas y demás, es lo que manda. Sí que es cierto que tenemos que tender a realizar estudios bajo este paradigma para que por lo menos cuando los del Carlos III hagan revisiones sobre algunas herramientas, que no la metan en el cajón de las pseudoterapias, ¿no? Entonces, es un tema muy complejo que yo por lo menos que me ocupa mucho en mi trayectoria profesional. Y es muy interesante. Y yo creo que es la clave. Hay que estar ahí, hay que, lo que dices, publicar, porque en un momento determinado saltará la liebre en muchas de las cosas que meten en esos cajones. Bueno, ya vamos a acabar la entrevista. Y como este programa se basa en intentar ayudar a todos los que nos oyen, ¿a quién mejor? A alguien que se ha dedicado y se dedica a ayudar. ¿Qué nos recomiendas? ¿Cuáles son tus claves para mantener el equilibrio, que yo creo que es la clave de la longevidad de la vida, que es mantener el equilibrio del organismo? Danos las pinceladas que tú consideras. ¿Qué nos recomiendas? Bueno, es multifactorial. Ahora con el tema de longevidad también hay mucha historia, ¿no? Es multifactorial como todo. Por una parte, hay una base genética, es decir, si tus padres, abuelos han vivido
en 90 100 años tienes bastante Más posibilidad cartas. de que, o sea, más cartas, por lo menos esa herencia, igual no económica, pero sí genética, que te la otorgan. Y luego yo siempre comento que lo que hay que atender es a la... Claro, como comento en mis libros, y es el ejemplo. ¿Cuáles son las poblaciones más longevas que hay en el mundo? No son las que viven en un entorno industrial, que tienen hospitales de última, sino las poblaciones de Okinawa, Japón, que son tan longevas porque beben agua de manantial, comen de sus huertas, son tremendamente sociales y sociables. Y yo creo que un poco la clave está aquí. Claro, todo eso, calzarlo en el estilo de vida actual. Yo estoy en Valencia, tú estás en Madrid. Bueno, pues, pues en sitios maravillosos, pero claro, Pero complicado. caos, estrés, contaminación, la alimentación, pues cada uno hace lo que puede. Atender, por eso yo creo que hay que atender a la dimensionalidad. Cultivar la parte biológica, depurando y minimizando la entrada de tóxicos, que la red orgánica que sea la mejor posible, cultivando la dimensión mental emocional, especialmente resolviendo los conflictos, verbalizándolos, y cultivar la dimensión esencial y trascendente, que es alinearte contigo mismo. Que la diferencia entre lo que quieres y lo que tienes sea cortita. Por tanto, una persona que camina por una cuerda con una base genética más o menos adecuada y se apoya con 3 cuerdas, como comentaba en mi libro, la dimensión biológica, una buena red, la dimensión mental emocional, resolver conflictos y la línea que sigues, que sea lo más coherente contigo mismo. Yo creo que en esa cuerda que caminas, que puedas alcanzar hasta el 1,1 m, que aunque la medicina actual te puede permitir caminar del 60 al 80 de forma De aquella manera. artificial, con mucha dignidad, pero que ese caminar, cuanto menos que sea con una buena calidad de vida. Muy bien. Pues Juan, como he dicho al principio, y ahora lo digo con más potencia, ha sido un orgullo y un honor tenerte aquí y aprender de tu sabiduría. El placer ha sido mío y el honor ha sido mío, y bueno, y encantado de poder estar aquí contigo, y espero, vamos, estoy seguro de que este diálogo, esta conversación bidireccional, haya podido enriquecer a tus oyentes. Un abrazo muy fuerte y gracias. Y en nuestra sección de Destrozamitos, hoy tenemos el clásico de tómate el zumo de naranja rápido que se le van las vitaminas. Me da mucha cosa porque casi todos los mitos que estoy diciendo son hechos e impuestos por madres que seguramente lo han sufrido de sus abuelas. Y sé que eso es un poco injusto, pero lo que no quiero es que se lo digáis a vuestros hijos, sobre todo creyéndoslo. Si se lo decís, que sea para que se lo tome rápido, para que se vayan al colegio rápido y podáis llegar a tiempo. Pero que sepáis que la vitamina C, como otros nutrientes y vitaminas del zumo de naranja o de otro zumo, no se van instantáneamente, no se volatilizan ni se evaporan. Os vamos a explicar por qué. Hay que tener en cuenta a la hora de hacer un zumo que, bueno, la fruta que vamos a utilizar tendrá una concentración de vitaminas u otra dependiendo del tipo de fruta, de lo fresca que esté y de cómo manejemos la extracción de ese zumo, que al final no deja de ser un extracto en el que separamos el líquido de la pulpa y de las fibras que tienen. Entonces, al extraerlo mediante un proceso mecánico, os sonará el proceso de primera presión en frío de la aceituna, por ejemplo. Bueno, ahí también hay vitaminas, pues sería un proceso parecido. Si no lo llevamos al zumo de naranja, bueno, ahí no vamos a hacer el procedimiento como el del aceite de oliva, pero si lo hacéis, por ejemplo, con un extractor manual, con un exprimidor, mientras no le deis temperatura y no lo tengáis exageradamente en una zona de mucho calor, las vitaminas se mantendrán más tiempo que si lo hacéis, por ejemplo, en una licuadora que va a tener temperatura, que va a ejercer una mecánica cinética que aumentará aún más la temperatura. Entonces,
siempre hay que tener en cuenta, aquí entramos en el mundo farmacéutico, la galénica y la manera de procesarlo, ¿no? Entonces, todo lo que sea dar temperatura, ponerlo en un sitio con condiciones en las que se estrese, ¿no? a ese producto, conseguirá que se oxidan algunas de estas vitaminas. Algunas son muy estables, como pueden ser el grupo B. Las vitaminas del grupo B son bastante estables, por lo tanto se mantienen bastante bien, aunque tenga un poquito más de temperatura, aunque lo que tengamos más expuesto al aire, porque eso es otro concepto. El zumo, si lo tenemos abierto, está oxidándose constantemente por el aire que le va entrando. El oxígeno tiene esa función de oxidar. Eso disminuirá el tiempo que duren vitaminas como la B o vitaminas como la C en este caso, o muchas otras vitaminas. La vitamina C es algo más sensible, entonces siempre que extraemos un zumo de kiwi, un zumo de naranja, de pomelo, que es altamente rico en vitamina C, si queremos conservarla en el mejor estado, se recomienda ponerlo en frío, lógicamente, y en un envase hermético. Esto conseguirá que disminuya la concentración de oxígeno que va a estar en contacto con el propio zumo. Por lo tanto, conseguiremos que se oxide menos. Esto no nos va a hacer que el zumo sea eterno, nos dará más tiempo. Se puede considerar, según algunos estudios, algunas pruebas que han hecho, que dejándola al aire, esa vitamina C empieza a perderse desde el mismo momento que se exprime, lógicamente, porque es cuando la deja al aire un poco a la oxidación, y a la temperatura y a la humedad, pero suele durar unas 10-12 horas. Pero si la mantenemos en mejor estado, donde entramos ya en un envase hermético, en frío, hablamos de que puede durar una concentración válida de vitaminas unas 24-48 horas, dependiendo, ya os digo, del tipo de fruta, de la concentración que tuviera al principio antes de extrusionarla, de sacarle el líquido, no el zumo. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta. Así que bueno, madres del mundo, tranquilas. Tienen unas 12 horas aproximadamente esos niños para tomarse el zumo sin atragantarse. Por lo tanto, mito destrozado. Aunque yo no soy un gran amante de los zumos, tened cuidado, porque son una buena caña de azúcar a cholón. Es decir, le quitamos la fibra, le quitamos la pulpa, limitamos que el propio organismo sea el que gestione esa liberación de glúcidos, de azúcares, como hemos dicho antes, al organismo, pudiendo generar picos de insulina y, lógicamente, una llamada a la acción de nuestro sistema simpático diciendo: ¡hey, fiesta! ¡Vámonos con este azúcar! Entonces, ni se ocurra darle a los niños un zumo de vitamina C, de naranja antes de acostaros, porque le acabáis de dar un fosquito. Si es cierto que, lógicamente, no está ultra procesado, está procesado por nuestras manos si lo hemos exprimido nosotros, pero es cierto que va a tener un pico de azúcar importante, por lo tanto no es muy aconsejable. En niños, bueno, son grandes quemadores de energía, entonces los zumos están muy bien tirados. En adultos hay que bien elegir quién los toma, para qué los toma y cuándo los toma, como cualquier dosis alta de azúcar que nos tomamos. En cuanto a las vitaminas que tienen, ya os digo, las que tenga presente en la fruta son muy interesantes. Y algo más que saber, por favor, no compréis zumos industriales, puesto que las vitaminas que tienen, imaginaos, la mayoría de ellos están pasteurizados, tienen procesos de conservación que hacen que estas vitaminas se hayan ido a tomar por saco en el propio proceso para que duren semanas y semanas. Entonces, zumo que dura más de 48 horas no es zumo sano, es azúcar embotellado con una fruta pintada fuera. Entonces, huid. Y sobre todo, no se lo deis a vuestros peques, porque a la larga generaréis problemas. Bueno, y con esto y un bizcocho hemos acabado el tercer programa. Ha sido un placer como siempre. Os volvemos a recordar que tenemos un mail para que nos deis vuestra opinión, para que nos escribáis y nos digáis lo bien que lo hacemos, o lo mal que lo hacemos, o lo que queráis. Es que la salud te acompañe @gmail.com. Y contaros, después de estos 3 episodios, ya con este contándolo, mucha gente, pues lógicamente no nos puede escuchar en el online, en nuestra emisión en directo. Por lo tanto, el día después de cada emisión, los martes, vamos a tener colgado el vídeo y el audio de este programa, del programa de esa semana, tanto en nuestra página web, farmaciagaldeano.es,
como en radioavalon.es, como en YouTube en el programa de Radio Avalon, ¿vale? Entonces todo el que quiera escucharlo, pues bueno, en el coche luego o cuando dé la gana, pero fuera de las 11 de la mañana de los lunes, que entendemos que estaréis trabajando o haciendo cosas más interesantes que escucharme a mí, pues podéis verlo en diferido, escucharlo en diferido, y así podéis decirnos qué hacemos bien y mal para cada vez hacerlo mejor. Ha sido un placer como siempre, todos mis buenos deseos para vosotros y hasta la próxima. Que tengáis muy buen día.